Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la pasaron el fin de semana? Buenas tardes, licenciado. Todo bien, todo tranquilo. ¿Y usted qué tal? Muy bien, ¿y usted, Lick? Pues todo bien, todo bien. Ahí descansando y pues haciendo cosas de casa. Qué ¿Es bueno. hogareño? Pues cuando toca, toca. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Sí, Claro. sí, así es. Pero qué bueno que estén todos bien. Bueno, espero que todos estén bien, ¿verdad? Ante la situación. Eh, bueno, vamos a comenzar con la teoría del capítulo 2. En las clases anteriores, ¿verdad? Vimos la teoría del capítulo 1. En el capítulo 1 no realizamos ejercicios debido a que solo era un repaso teórico de vectores. Siempre que vamos a realizar ejercicios o resolver problemas en la física, siempre es muy importante tener clara la teoría, porque si no tenemos clara la teoría, no vamos a realizar los ejercicios, no les vamos a entender. Entonces siempre es muy importante leer, ¿verdad? En este caso, yo siempre me estoy basando en el libro que vamos a utilizar, ¿verdad? Es una herramienta bastante buena, el libro está muy explicado, toda la teoría está muy buena y también tiene buenos ejercicios. Entonces, yo me baso siempre en el libro y me voy a estar basando en el libro cuando conversemos acerca de la teoría. Es bastante importante, por ejemplo, para este capítulo 2 es muy importante saber de dónde salen o de dónde se deducen las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Entonces, por eso es que siempre vamos a ver teoría, ¿verdad? Antes de ponernos a, a realizar ejercicios. Bueno, el capítulo 2 del libro es movimiento rectilíneo. Algunos objetivos de este capítulo es describir el movimiento rectilíneo en términos de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. Interpretar gráficas de posición contratiempo, velocidad contratiempo, aceleración contratiempo para movimiento rectilíneo. Resolver problemas que impliquen movimiento rectilíneo con aceleración constante, incluyendo problemas de caída libre. Analizar el movimiento rectilíneo cuando la aceleración no es constante. Bueno, en este capítulo nos vamos a hacer preguntas como la siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos responder qué distancia debe recorrer un avión comercial en la pista antes de alcanzar la rapidez de despegue, cuando lanzamos una pelota de béisbol verticalmente, ¿qué tanto sube? Si nosotros lanzamos un proyectil, ¿qué me describe a mí la trayectoria de ese proyectil? Por ejemplo, si, si yo tengo, por ejemplo, que yo patee una bola de este punto, pues si yo pateo una bola, pues la bola va a describir una trayectoria más o menos como la que estoy bosquejando. Entonces vamos a describir las ecuaciones que me dicen la posición de esta bola con respecto al tiempo. Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a deducir y también muchas otras ecuaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar el estudio de la física, ¿verdad? Con la mecánica, que es el estudio de las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. Vamos a estudiar la cinemática, es decir, la parte de la mecánica que describe el movimiento, ¿verdad? Vamos a ver un, cómo un, cómo un objeto que se mueve
describe el movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones que describen ese movimiento con respecto al tiempo? Si un objeto está en un determinado tiempo, en un punto, entonces si yo voy a tener las ecuaciones para predecir dónde va a estar ese objeto en otro determinado tiempo. Entonces, también vamos a estudiar la dinámica, que es la relación entre el movimiento y sus causas. Eso lo vamos a ver ya un poquito como más adelante, como en el capítulo 4, capítulo 5. Entonces vamos a continuar con esta teoría. Entonces lo primero, la sección 2.1 habla sobre el desplazamiento del tiempo y la velocidad media. Algo muy importante que hay que notar aquí y que se los dije también al principio del capítulo 1, que por ejemplo si nosotros tenemos por ejemplo un auto y nosotros queremos describir el movimiento de este auto con respecto al tiempo, si yo quiero describir dónde va a estar este auto en otro momento, entonces por ejemplo si yo tengo este auto aquí en mis ejes coordenados y este es mi punto de inicio, entonces si yo quiero saber dónde va a estar en otro determinado tiempo por acá, entonces algo muy importante es que cualquier objeto nosotros lo vamos a a utilizar como que es un punto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la posición del carro con respecto al tiempo, y yo voy a asumir como que el carro o cualquier objeto, una pelota o cualquier cosa, vamos a asumir que es un punto en el espacio. O sea que no tiene un volumen, sino que es prácticamente un punto. Entonces, eso es muy importante a considerar. Lo primero que vamos a describir acá, lo voy a mostrar con este diagrama, es la velocidad media. Por ejemplo, para decir cuál es la velocidad media, lo vamos a enfocar en posición. Por ejemplo, si yo tengo que este auto que está por acá comienza a moverse desde un punto 1 en un terreno 9 metros, por ejemplo, la salida que es x igual a 0, mi origen, por acá tengo el punto 1 que es 19 metros, en este punto 1, llegar a este punto 1 le tardó 1 segundo. El auto sigue recorriendo hasta que llega a un punto 2. A este punto 2 le vamos a llamar ya tiene 277 metros y se tardó 4 segundos en llegar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es la velocidad media? Entonces, para empezar, vamos a definir un delta x. Este delta x que ven por acá es un diferencial de x. Este triángulo que ustedes ven acá, nosotros le vamos a llamar un diferencial. O también le podemos llamar un delta. Delta, esta es la letra griega delta en mayúscula. Entonces un diferencial de x. Entonces este diferencial de x lo que me dice es a mí el desplazamiento que tuvo desde x1 hasta x2. Por ejemplo, acá tengo que delta x va a ser mi posición final menos la posición inicial. Entonces sería la posición final, que es x2, 277 metros, y la posición inicial, que son 19 metros. Entonces el auto recorrió 258 metros desde x1 hasta x2. Entonces, continuando, la velocidad media nosotros la vamos a definir de la siguiente manera. La velocidad media se define como una cantidad vectorial
cuya componente x es el cambio en x dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces es un cambio en x dividido por un intervalo de tiempo. Entonces por acá van a encontrar una fórmula para calcular la velocidad media en este caso, ¿verdad? Entonces yo tengo velocidad media en x, ¿verdad? Porque este desplazamiento se está realizando en x. Entonces tengo velocidad media en x como un delta x sobre un delta t. O sea, el delta x que acabo de calcular acá, 258 metros, y mi delta t, que son 3 segundos, ¿verdad? Porque tengo t2 menos t1. Entonces serían 4 segundos menos 1 segundo. Son 3 segundos. Y esto es igual a 86 metros sobre segundo. Entonces de esta manera vamos a definir lo que es la velocidad media. El cambio en la posición con respecto al tiempo. Entonces continuando, también acá yo tengo exactamente el mismo evento. Ahora lo que pasa es que este auto se está moviendo hacia el otro lado, o sea, hacia el lado izquierdo. Entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que a mí me va a cambiar el signo de la velocidad media. Como lo ven acá, la velocidad media ahora, pues cuánto sería. Por ejemplo, acá tengo x2, que es 19 metros, y x1 es 277 metros. O sea, partió de x1 hasta que llegó a x2, ¿verdad? Y en x1, llegar a este x1 ahora le tomó 16 segundos, y estar en x2 25 segundos. Entonces prácticamente va a ser lo mismo. X2 menos X1, ahora si se fijan, este es negativo, ahora va a ser negativo porque X1 es mayor que X2. Entonces esto me va a dar negativo, y el delta t van a ser 9 segundos, ¿verdad? 16, 25, perdón, menos 16. Y eso me va a dar menos 29 metros sobre segundo. Entonces, este signo de acá, lo que a mí me va a decir es la dirección en la que se está moviendo el auto. Por ejemplo, si yo tomo como que mi eje X va a ser negativo hacia la izquierda. Eso nosotros lo definimos, ¿verdad? Porque nosotros cuando dibujamos un diagrama como este, nosotros decimos X va a ser positivo hacia la derecha, X va a ser negativo hacia la izquierda, Y va a ser positivo hacia arriba y va a ser negativo hacia abajo. Entonces nosotros definimos hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Eso hay que tenerlo también claro, que nosotros lo definimos. Entonces acá formalmente, ¿verdad? La velocidad media sería x2 menos x1 entre t2 menos t1, o sea, un cambio en la posición dividido por un cambio en el tiempo, y a eso le vamos a llamar velocidad media en x. Por acá ustedes pueden encontrar reglas para el signo de la velocidad. Estas tablas que van a encontrar acá son bien importantes analizarlas. ¿Por qué? Porque les dice si el carro, si se encuentra en un punto positivo X, negativo X, y digamos una velocidad positiva o negativa, entonces esto les va a decir dónde se encuentra el punto o el auto en mi eje X y hacia dónde se está moviendo. Porque eh, no es lo mismo, como les decía, tener una velocidad positiva que negativa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo acá puedo tener un eje X
acá puedo tener 0 y acá puedo tener menos x. Entonces si yo tengo un auto que está por acá y se está moviendo por acá, la posición va a ser negativa, pero la velocidad en x va a ser positiva. Y por ejemplo, si yo tengo un auto que está acá, entonces y se mueve hacia la izquierda, entonces la velocidad va a ser negativa, pero la posición va a ser positiva. Y prácticamente eso es lo que nos dice esta tabla que nosotros tenemos por acá. Bueno, entonces la velocidad media es un vector. Ahora, como nosotros por los momentos solo estamos trabajando en el eje X, si se fijan, nosotros acá decimos velocidad media guión X. Esa X denota en el eje en el que nosotros estamos trabajando. Y como nosotros por ahora solo estamos trabajando en una dimensión, entonces no es necesario escribir la velocidad como un vector, ¿verdad? Que normalmente nosotros, pues un vector lo escribimos así, ¿verdad? Con una flecha arriba. Pero debido a que nosotros solo trabajamos en el eje X por ahora, entonces le vamos a colocar un subíndice X aquí abajo. Ahora, yo tengo por acá una gráfica donde verticalmente tengo la posición y horizontalmente tengo el tiempo. Y esta gráfica que está en azul por acá, o esta función, es la que me describe la posición de una partícula con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que un punto en un tiempo t1, yo tengo una posición x1. En un tiempo t2, yo tengo una posición x2, como la tenemos por acá. Entonces yo tengo acá un delta t, t2 menos t1, que es este segmento, y acá tengo delta x, que es x2 menos x1, que es este segmento. Entonces si se fijan, si yo conecto el punto 1 con el punto 2, esto a mí lo que me va a dar es una pendiente, ¿verdad? Y esta pendiente lo que me dice prácticamente es la componente en X de la velocidad media. Entonces esto que está acá es la velocidad media, es la pendiente que me escribe la velocidad media. Y normalmente vamos a estar analizando este tipo de gráficas para ver cuáles son las características de un movimiento. Ahora vamos a definir otro tipo de velocidad, a la cual llamaremos velocidad instantánea. La velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica rapidez o la dirección en que la partícula se está moviendo en un instante determinado del intervalo. Para conocer esto, necesitamos conocer la velocidad instantánea. ¿Qué pasa con la velocidad media? Lo que pasa con la velocidad media es que a veces no nos dice, por ejemplo, qué tan rápido se está moviendo algo, sino que solo nos dice la velocidad media con la que se está moviendo un objeto. Por ejemplo, imagínense esta situación. Por ejemplo, si yo tengo aquí una carretera, si tengo una carretera por acá y la velocidad media, que es delta x sobre delta t, esto es x2 menos x1, t2 menos t1. Ahora, si yo tengo un automóvil, por ejemplo aquí es x igual a 0, si yo tengo un automóvil que se desplazó desde acá y volvió a regresar, entonces si ustedes se fijan,
x2, que es la posición final, sería exactamente a x1, que es la posición inicial, porque volvió a llegar al punto de partida. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la velocidad media? Pues la velocidad media en ese caso es cero. Entonces, independientemente de la velocidad que haya tenido en cualquier punto de acá, debido a que la posición final e inicial es la misma, entonces la velocidad media es igual a cero. Entonces, en ese tipo de casos, yo no voy a tener tanta información de esa partícula que se está moviendo. Entonces, por eso vamos a definir lo que es la velocidad instantánea. ¿Y cómo vamos a definir la velocidad instantánea? Pues ya vamos a ver cómo la vamos a definir. Entonces vamos a ver unas gráficas. Permítame, voy a ver si está aquí abajo. Por aquí. Entonces, estas gráficas que están por acá, esta gráfica, la primera, la A, me denota la velocidad media, ¿verdad? Donde teníamos un punto, teníamos otro punto, teníamos la función por acá, un delta t y un delta x, ¿verdad? Entonces, si yo conectaba estos puntos con una recta, entonces esa recta era mi velocidad media. Igual para el inciso B es lo mismo, ¿verdad? Tengo la velocidad media. Ahora, ¿cuál es la definición de la velocidad instantánea? Pues por definición, la velocidad instantánea va a ser la siguiente. Vamos a decir que la velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero. ¿De qué? De mi velocidad media. O sea, la velocidad instantánea va a ser un límite. Y alguien me podría decir, si yo tengo una función, por ejemplo, yo tengo una función como esta, si yo calculo el límite de esta función en un punto, ¿qué es lo que me da el límite a mí en una función? ¿Alguien se acuerda de cálculo 1? Fue la pregunta. La pregunta es que si yo tengo una función como esta y yo le calculo el límite, digamos, por ejemplo, yo tengo por acá, no sé, x igual a 5. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 5, ¿qué es lo que a mí me da así gráficamente? ¿Qué es un límite? Si alguien se acuerda. Bueno, si no se acuerda, pues lo vamos a recordar, ¿verdad? Entonces sería el límite, a mí lo que me da es una pendiente que es Correcta, tangente tangente. a la curva, a la función. Es una recta tangente que es tangente en ese punto a esa función, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que a mí me da un límite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la velocidad media yo la definía de la siguiente manera, donde yo tenía un punto por acá y otro punto por acá, y la velocidad media también es una pendiente, ¿verdad? Pero, bueno, discúlpenme que estoy dibujando, pues, esa es una recta se supone, pero es que un poco complicado dibujar una recta. Pero se supone que es una recta. Aquí esta recta que está por acá. Se supone que es una recta, ¿verdad? Entonces, esa sería la velocidad media, esta pendiente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la velocidad instantánea? Pues lo que pasa
es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo tengo el tiempo por acá y acá tengo x, por ejemplo, la velocidad instantánea es cuando delta t tiende a 0, o sea, cuando yo tengo acá, ¿verdad? T1, por acá voy a tener T2, por acá tengo X1, por acá tengo X2, ¿verdad? Entonces acá yo tengo un delta t y acá tengo un delta x. Entonces, cuando delta t tiende a 0, de mi velocidad media, que es delta x sobre delta t, entonces eso a mí lo que me va a dar es una pendiente. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad? La derivada, a mí lo que me da cuando resuelvo una derivada es una pendiente, ¿verdad? Entonces, es como que yo agarre un punto de los que yo tengo por acá y este intervalo del tiempo va a tender a 0, o sea que estos puntos van a tender a acercarse infinitamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me va a crear un punto, un solo punto en esta función, ¿verdad? Entonces, la recta tangente a ese punto va a ser mi velocidad instantánea. Eso va a ser mi velocidad instantánea. Y como lo podemos ver en una gráfica que ya les voy a mostrar abajo. Entonces, al final, la velocidad instantánea va a ser la derivada de x con respecto al tiempo. Eso es lo que va a ser mi velocidad instantánea. Y por acá lo tengo, ¿verdad? El límite de delta x sobre delta t conforme delta t se acerca a 0 es la derivada de x con respecto a t. Entonces, por definición, eso va a ser mi velocidad instantánea. Entonces, un valor positivo de mi velocidad instantánea indica que x aumenta y el movimiento es en la dirección positiva. Entonces, como les decía anteriormente también, si un objeto se está moviendo hacia la derecha, va a tener una velocidad mayor que 0, y si se está moviendo hacia la izquierda va a tener una velocidad menor que 0, o sea, negativa y positiva, ¿verdad? Y x, ¿verdad? Que es la posición, nos dice cómo, de dónde está un cuerpo, y la velocidad nos indica para dónde se está moviendo un cuerpo, ¿verdad? Eso nos van a decir los signos tanto de x como de la velocidad. Entonces vamos a continuar. Por aquí está un esquema, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver posiciones, tiempos, una posición inicial, una posición 1, posición 2 y el tiempo que le ha tomado llevar de la posición 1 a la posición 2. Ustedes pueden calcular la velocidad media de esto. Entonces vamos a continuar con la obtención de la velocidad en una gráfica XT. ¿Qué quiere decir una gráfica XT? Voy a tener X en mi verticalmente en mi eje vertical y voy a tener la posición en mi eje horizontal. Entonces, ¿cómo sería la velocidad en un tipo de gráfica como esa? Como les decía, esta es la gráfica que les estaba comentando, que esta gráfica es la que a mí me denota la velocidad instantánea. Si se fijan, ya no tengo dos puntos como los tenía en la velocidad media, sino que ahora solo tengo un único punto, porque es prácticamente como que estos dos puntos se hayan unido y la recta tangente en ese punto a la curva es mi velocidad instantánea. Y esa es la definición de una derivada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tengo una gráfica XT. La gráfica XT, aquí tengo X verticalmente y T horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a decir el signo de la velocidad?
pues a mí lo que me va a decir el signo de la velocidad es cómo es la pendiente. Por ejemplo, acá en esta línea azul, vamos a ver si aumentamos un poco el tamaño. Sí, aquí está, para que lo veamos mejor. Entonces, acá tengo, ¿verdad? Esta línea azul que está acá es lo que a mí me describe la posición de una partícula con respecto al tiempo. Y las rectas que tengo en verde por acá son las rectas tangentes en ese punto a la curva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una recta de esta forma es positiva. Si se acuerdan de cálculo 1, cuando yo tenía una recta de esta forma, la pendiente era, digamos que la pendiente es m. Si yo tengo este tipo de recta, entonces la pendiente era mayor que 0. Si tengo una pendiente de esta forma, la pendiente es menor que 0. Y si tengo una pendiente de esta forma, pues es 0, ¿verdad? Porque prácticamente no hay pendiente, es una recta horizontal. Entonces, basándonos en eso, yo tengo por acá en mi punto A, si se fijan, tengo una pendiente positiva, entonces la velocidad es positiva. Igualmente para el punto B. Para el punto C, si yo calculo la derivada aquí, me va a dar una recta horizontal y la derivada en este punto es igual a 0. Entonces la velocidad en este punto es igual a 0. En mi punto D yo tengo, y en mi punto D y mi punto E yo tengo una pendiente de este tipo, ya que es una pendiente negativa. Por lo tanto, la velocidad en estos dos puntos va a ser negativa. Ahora, con respecto a las gráficas que tengo aquí en B, yo tengo el movimiento de una partícula. Acá lo que yo tengo es la posición y acá la línea verde o, o un vector verde que tengo acá me denota la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta gráfica? Lo que me dice es, si se fijan, de este 0 a la derecha, X es positivo. De 0 a la izquierda, X es negativo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta gráfica? Me dice que la partícula, la posición de la partícula es negativa, pero la velocidad es positiva. Entonces, es lo mismo que yo tengo acá. El punto A, si se fijan, es A. Entonces, acá yo tengo posición negativa y velocidad positiva, como lo que tengo acá. Si se fijan en el siguiente punto, en el punto B, la posición acá es 0. ¿Por qué? Porque X vale 0, ¿verdad? Entonces aquí está, X vale 0 y la velocidad es positiva. Algo que hay que notar es la longitud que tienen estos vectores, o sea, la magnitud de estos vectores. Si se fijan, no es la misma. Este es más largo que este es más corto que este y este mucho más corto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué tan largo va a ser o qué tan grande va a ser la magnitud de estos vectores? Pues lo que me va a decir es que tan pronunciada es la pendiente, ¿verdad? Si se fijan, la pendiente más pronunciada que tengo acá es la pendiente B. Entonces, en B voy a tener yo la magnitud del vector mucho más grande. ¿Y cuál va a ser la pendiente menos pronunciada que tengo? Es en el punto E. Esta es la pendiente menos pronunciada. Entonces, la velocidad la magnitud de la velocidad es bastante pequeña. ¿Está claro esto? ¿Hay alguien que no le ha entendido nada? ¿Alguien que tiene alguna duda con respecto a lo que les he explicado? Todo bien. Excelente, gracias. Entonces vamos a continuar. Y vamos a definir lo que es aceleración media e instantánea. Para terminar, vamos a terminar con esta sección. Entonces,
Ya definimos lo que es la velocidad media y la velocidad instantánea. Ahora vamos a definir lo que es la aceleración media e instantánea. La aceleración describe la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración media nosotros la vamos a definir de esta forma. La velocidad media en x vamos a decir que es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si se fijan, acá tengo un cambio en la velocidad y acá tengo un cambio en el tiempo. Entonces vamos a decir aceleración media es el cambio de la velocidad con respecto en un intervalo de tiempo. Eso, de esa manera la podemos definir. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad, la aceleración instantánea. Ahora, como lo hicimos anteriormente, la aceleración instantánea se lleva a cabo de la misma forma que sacamos la velocidad instantánea. Entonces, la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tenemos la velocidad instantánea AX, A sub X, es el límite cuando delta t tiende a cero del cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. A lo que esto me lleva a la definición de una derivada, ¿verdad? Esta es la definición de derivada. Entonces, yo tengo que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, acá tenemos la componente en X de la aceleración, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el eje X nada más. Entonces, vamos a continuar. Estos ejemplos que salen en el libro, ustedes los pueden revisar porque estos ejemplos son muy importantes para poner en práctica la teoría que vemos. Yo no los voy a explicar estos ejemplos porque el libro ya los tiene bien explicados y yo me voy a dedicar mejor a explicar ejercicios que no están hechos en el libro, ¿verdad? Por acá vamos a revisar entonces algunas funciones, algunas gráficas. La gráfica de la velocidad con respecto al tiempo y la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Entonces, como les decía y como teníamos anteriormente con la velocidad, ¿verdad? Yo tengo acá el punto 1 y el punto 2, entonces la recta que conecta esos dos puntos es la pendiente y esto denota la aceleración media. Ahora la aceleración instantánea es cuando delta t tiende a 0, entonces la recta tangente en este punto será mi aceleración instantánea, ¿verdad? Eso era el mismo para la velocidad, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Algo muy importante que hay que notar es que por sí mismo el signo algebraico de la aceleración no nos indica si el cuerpo está acelerando o frenando. Hay que comparar los signos de la velocidad y la aceleración. Entonces, para eso, en la tabla 2.3 tenemos reglas para el signo de la aceleración. Entonces, como dice acá, hay que comparar la velocidad y la aceleración. ¿Por qué? Porque si yo tengo un signo, por ejemplo, una aceleración negativa, eso a mí no me quiere decir que el auto se está frenando, porque se da una circunstancia, ya le vamos a explicar acá. Por ejemplo, supongamos que un auto se está moviendo en este eje X. Entonces,
si un auto tiene una velocidad hacia la izquierda, o sea que la velocidad es negativa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tiene también una aceleración negativa? Entonces, aunque la aceleración sea negativa, esto no quiere decir que el auto está frenando, porque la dirección que tiene la velocidad y la aceleración son las mismas. Esto quiere decir que este auto se va acelerando hacia la izquierda. Si tenemos el caso contrario, ¿verdad? Tenemos una velocidad para acá y una aceleración también para la derecha, entonces este auto se estaría acelerando hacia la izquierda. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo tengo el siguiente evento? Si tengo un auto con una velocidad hacia la derecha, pero tengo un, una aceleración hacia la izquierda. Entonces, en este caso, sí el auto se está frenando. Aunque el auto se vaya moviendo hacia la derecha, este lo va a ir frenando debido a que la aceleración es negativa. Entonces, en general, cuando los signos de la velocidad y la aceleración sean contrarios, esto a mí me va a denotar que hay una desaceleración en el movimiento. ¿Alguna duda? Bueno, entonces creo que nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy para no pues saturarnos mucho de contenido, ¿verdad? Y mañana voy a Lick, continuar, dígame, ¿puedes repetir esa última frase que dijo sobre qué era la frase. sobre la aceleración y la velocidad? Ah, ok. Eh, lo que yo tenía por acá dibujado, ¿verdad? Era que cuando en general, les dije la última frase, en general, si el signo de la velocidad y la aceleración son contrarios, entonces quiere decir que el objeto se está frenando. Entonces, si yo tengo, ¿verdad?, la aceleración para la izquierda y velocidad para la derecha, entonces el objeto está moviendo hacia la derecha, pero se está frenando. Es decir, que un momento se va a parar, ¿verdad? Y si yo tengo algo que se está moviendo hacia la izquierda, pero hay un freno que está hacia la derecha, entonces, aunque se va moviendo hacia la izquierda, va a haber un momento que esta aceleración va a frenar por completo el movimiento del objeto. Entonces, eso era lo que estaba comentando. ¿Queda claro? Ah, ok, sí, gracias, gracias. Ok, Lick, dígame. y cuando los signos ambos son positivos o negativos, Sí, van hacia una misma dirección. si estos van en la misma dirección, esto quiere decir que la partícula se está moviendo hacia la derecha y está acelerando también. Y si es a la izquierda, quiere decir que la partícula se está moviendo hacia la izquierda. El, lo que me dice si una partícula se está moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha es la velocidad. Y lo que me dice si está frenando o acelerando es analizar, digamos, No, 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 es que se encendió, encendí el audio. ah, ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí, Sí. lo último que les estaba comentando era que si el objeto se está acelerando o desacelerando, depende de los signos tanto de la velocidad y de la aceleración. Porque si tienen el mismo signo, entonces este objeto está moviendo hacia la izquierda y está acelerando hacia la izquierda también. Y este se está moviendo hacia la derecha y va acelerando también hacia la derecha. Entonces, cuando tenemos signos contrarios, como les decía, entonces sí quiere decir que un objeto se está frenando. Ya sea así
o ya sea así, ¿verdad? Esto de acá quiere decir que el objeto se está moviendo hacia la derecha, pero se está frenando porque tiene una aceleración negativa. Es como que un auto se está moviendo hacia la derecha y usted le presiona los frenos hasta que va a llegar un momento que se va a detener. Y esto es exactamente lo mismo, solo que en ese caso el auto se va a estar moviendo hacia la izquierda. Ok, gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas o comentarios, nos quedamos por acá el día de hoy. Algo más que les quiero comentar es que vamos a tener la primera prueba el día viernes de esta semana. Ya se lo voy a, ya se lo voy a escribir en Microsoft Teams, les voy a escribir un mensaje sobre la prueba. Y la prueba, como lo pueden ver en la planificación, ¿verdad? Es sobre conversión de unidades y notación científica e incertidumbre. Cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿verdad? Después por mensaje. ¿A qué hora va a ser la prueba? ¿A qué hora va a La ser prueba la es prueba, licenciado? a la hora de la clase.